Bueno, vamos a seguir con la parte del bootcamp en la sección de Solidity. Para los que son en su primera clase, lo que estábamos viendo en la previa sesión era la introducción a Solidity. Hoy vamos a ver más a fondo lo que es Solidity y nos quedamos justo en la parte del ejercicio de variables, donde desplegamos nuestro primer contrato que almacenamos una información. Pero este contrato ya lo desplegamos en la red de testnet de Avalanche para poder visualizar cómo dentro del explorador de bloques se ve un contrato. Ahora vamos a entrar a otra sección, que son los constructores. Los constructores son una función especial que se ejecuta una sola vez al momento de desplegar nuestro contrato inteligente. Su propósito es inicializar variables de estado o configuraciones iniciales. De características son de ejecución única, inicialización, visibilidad, parámetros. Podemos enviar parámetros a través del constructor. Son de sin retorno y a partir de la versión de 0.4.22 se usa la palabra clave constructor. Ahí creo que hay preguntas. Danos del equipo. Continuemos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un contrato con un constructor. Como todo contrato, inicializamos con la licencia, la versión de Solidity, la palabra contract, el nombre del contrato. Dentro tenemos variables permanentes, variables storage, dentro del contrato, que son un número y una dirección, una variable de tipo dirección. Ahora, ¿cómo se declara un constructor? Se usa la palabra constructor. En este caso le estamos enviando de parámetro un dato que es el número, myNumber, y dentro estamos asignando a la variable, voy a ser un poco más grande, a la variable storage, myNumber, es igual a la variable que estamos enviando de parámetro, y el owner, en este caso, el dueño, o sea, el address, que le llamamos owner, viene a ser igual a una variable global que nos ofrece Solidity, si se acuerdan, el msg.sender, que nos ofrece msg.sender. msg.sender nos da una dirección, la dirección de la wallet que está interactuando con esa función o está llamando a esa función. Bueno, de manera general, este contrato lo que hace, tenemos dos variables, un número y una dirección. En este caso, la dirección, la que va a ser el dueño. ¿Cómo sabemos que esta dirección va a ser el dueño? Porque el constructor solo se ejecuta cuando se hace el despliegue o el deployment del contrato. Y la wallet o la dirección que hace el deploy del contrato viene a ser el dueño. Por lo tanto, de parámetro estamos enviando el número y le estamos asignando al address owner que sea igual a la wallet que está interactuando o a la wallet que está construyendo ese contrato. Bueno, ¿qué hace el constructor? Inicializa el número y asigna como owner a la dirección que está haciendo el despliegue del contrato. Vamos a proceder a copiar este código en nuestro entorno Remix. Antes le voy a pasar el path de esta clase. Sí, las sesiones las están grabando y las están subiendo a YouTube en el canal de Team One Latam. Pueden ver. Bueno, en el pad les voy a pegar las instrucciones que vamos haciendo. Vamos a crear un archivo. En este caso le vamos a llamar constructor.sol. Y dentro vamos a pegar el siguiente código. Peguen el código que está dentro del código inicio hasta antes de código fin. Ahora, dentro de nuestra carpeta que hemos creado de Avalanche Bootcamp. ¿Qué nombre le ponemos al contrato? Sí, ahora le vamos a poner el nombre. Le ponen el nombre constructor.sol. Constructor.sol. Sí. Dentro de nuestra carpeta vamos a crear el archivo de nuestro contrato. Constructor.sol. Y ahí pegamos el código. Acá igual le ponemos, no dejémosle my contract. Y hacemos los mismos pasos para hacer el despliegue de un contrato.
Primero verificamos que compile correctamente. Luego vamos a hacer el despliegue para que sea de manera más práctica y fácil. Algunos contratos lo vamos a hacer dentro de Remix y otros ya lo vamos a hacer en la red de Fuji. Como repaso, ¿qué tenemos en la sección de Deployment? En la sección de Deploy tenemos el environment, el ambiente en el cual vamos a hacer el despliegue o las pruebas. También dentro de Remix nos ofrece distintas cuentas o wallets ya fondeadas para hacer el desarrollo y pruebas. Podemos asignar un gas, enviar un valor en Ethers o AVAX. Seleccionamos el contrato que vamos a hacer el despliegue y con este botón hacemos el deploy. Pero si se dan cuenta, tenemos algo nuevo. Anteriormente, en otros contratos, por ejemplo, en el último que hicimos de ejercicio, le podemos dar directamente al botón de deploy. Pero en este nuevo contrato constructor, vemos que al hacer el despliegue nos pide colocar un parámetro, ya que el constructor nos exige que para que se construya ese contrato se envíe un número. En este caso le vamos a ingresar un número, 66. Y hacemos el despliegue. ¿Por qué te pide un número? Porque así especificamos en el código del contrato. El constructor exige que enviemos un número de Sí, parámetro. como variable de entrada, el parámetro. Sí, sí, como regla de entrada, para que nos obligue a inicializar sí o sí con un dato. Luego, en la sección de contratos desplegados, ya podemos ver o interactuar con el código del contrato. En este caso, como no tenemos ni una función, simplemente lo único que nos deja es consultar las dos variables, ya que son de tipo público. Acuérdense que si lo declaramos tipo público, cualquiera puede consultar. Y podemos consultar el número, en este caso el número que inicializamos es 66, y el owner o el dueño del contrato, y viene a ser la wallet 5B3. ¿Cómo confirmamos que esa wallet es la que hizo el despliegue del contrato? Si nos vamos a Remix, a la parte de arriba, vemos que en la primera cuenta, primero verificamos que hace con todo el balance, o sea que sí gastó para desplegar el contrato, y luego que empieza por 5B3, siendo la misma wallet que es el owner. ¿Alguien tiene alguna duda? Uy, perdón. El código está en el pad, lo pega ahí, y dentro del pad también pueden ir directo al Gitbook, que se lo voy a pasar. Ok, voy un poquito más despacio. Bueno, como repaso general de qué es lo que hace el código del constructor. Primero tenemos la parte de la licencia, la versión Solidity. Instanciamos el contrato, o sea, creamos el contrato, que tiene dos variables, en este caso una variable de un número y una variable de una dirección o un address. ¿Qué es lo que va a hacer esta sección de constructor? Lo que hace el constructor es inicializar estos valores de acuerdo a lo que ingresemos. En este caso vamos a inicializar solo el valor del número como parámetro. Esto se ejecuta solo una vez al momento de hacer el despliegue del contrato. ¿Qué número se pone para hacer el deploy que no me deja? El número que ustedes quieran. Puede ser 7, 8, depende de ustedes. Eso ya ustedes pueden decir. Ok. Sí. Sí, justo lo de memory nos toca más adelante en la parte de tipos de almacenamiento. Y ya queda deployado con ese número, ¿no? O puede Sí, ser sí. deployado Una vez con- está desplegado con ese número, si dentro del contrato no se puede modificar, ya queda para siempre con ese número, igual de la owner. Y esa es la idea, ¿no? De que El owner que está jalando, el MS Sender, ¿de dónde lo jala? el msg.sender es una variable global que nos ofrece Solidity. ¿Qué es lo que hace? Nos da la dirección de la wallet que está interactuando, en este caso la wallet que está haciendo la construcción o el despliegue del contrato. Ya lo toma ya desde la wallet que está interactuando, ¿no? Sí, en este caso la wallet que está haciendo el despliegue. Si fuera una función, sería la wallet que está interactuando con esa función. Ujú. Sí, por ahora todo lo que vamos a hacer va a ser en Praga, va a ser en el entorno de Remix.
En algunos ejemplos lo vamos a hacer en Fuji, pero para que sea de manera más práctica y rápida, lo vamos a hacer dentro de Remix. Esta parte de constructor se usa bastante, en especial para asignar al owner, ya que ciertos contratos solo debería tener de permiso el dueño del contrato para ciertas funciones. Y una forma de asignar permisos es mediante un constructor. También se puede usar una librería que nos ofrece OpenZeppelin, que vamos a ver más adelante. Listo. Continuamos con la parte de constructores y nos vamos al tipo de almacenamiento. Bueno, en Solidity tenemos tres tipos de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento tipo storage, que es la que se almacena de manera permanente en la blockchain. Su uso común son variables de estado. Ya usamos este tipo de variables en el anterior ejemplo. Por ejemplo, ese número y esa dirección del owner, ambos son variables, ¿no? Almacenamientos tipo storage. Luego tenemos otro segundo, que es tipo memory. Son memorias temporales de función que se ejecutan dentro de una función, ya sea para una lógica o para una condición. Su uso común son variables temporales. Su costo en gas es medio. Del anterior, su costo en gas es alto, ya que realiza una transacción dentro de la blockchain y modifica un valor dentro de la blockchain. En el caso de memory, como la memoria es temporal, no modifica ninguna variable dentro de la blockchain. Solo dentro de esa función se puede utilizar esa variable. Luego tenemos la call data, que es temporal, se utiliza también en las funciones, pero no es modificable. Quiere decir, lo único para lo que se utilizaría sería para consultar ese valor. Su uso común es en parámetros en funciones de tipo externa y su costo en gas es bajo, ya que no se puede ni modificar dentro de la función, ni tampoco interactúa directamente con una variable de estado del contrato. Bueno, acá tenemos detalle por tipo. Tipo storage son variables guardadas permanentes en la blockchain. Se usa para variables de estado, como el ejemplo anterior. Su costo es alto, ya que modifica. Por defecto, todas las variables de estado usan storage, pero no es necesario llamarlos tipo storage, ya que si hacemos una variable acá, ya se declararía por defecto que es storage. Luego tenemos la memory, que son para datos temporales que se ejecutan solo dentro de una función, más allá como variables locales, o se lo puede asemejar con variables auxiliares. Su costo es más barato que storage, ya que no está modificando la blockchain, pero se debe especificar como mismo tipo memory. Luego tenemos la call data, que es solo lectura, contiene datos enviados en funciones externas, como en parámetros. Su costo es muy bajo, ya que es lectura directa de la transacción, pero estos no se pueden ser modificados. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita vamos a hacer un ejemplo en Remix rápido para ver esos tres tipos de datos. Bueno, en buenas prácticas tenemos que usar call data para parámetros de entrada grandes como arrays y el memory para datos temporales que se procesan dentro de funciones. Vamos a copiar este código. Primero vamos a crear un archivo. Lo voy a crear primero en el path. Vamos a llamar memorias.sol. Nos vamos a nuestra carpeta que creamos del bootcamp. Creamos el archivo. Memorias.sol. Y pegamos el código. Uy, tenemos un... ¿Cómo es la carpeta? ¿El nombre? memorias.sol. Ya. Creo que es por esta parte.
Tenemos un warning. Ah, bueno, que no usamos esta variable. En la local var. Pero está bien, o sea, más que todo era para demostrar esos tres tipos de memoria. Oh, la del pad, sí, ahora ¿Queda la así paso. con ese, ¿Cuál queda así error? queda con ese warning? Es porque no estamos usando lo que estamos instanciando. O sea, no estamos usando esa variable de la local var. Mm, Es por eso. pero igual se puede compilar y... Sí, se puede compilar y todo. Ah, ok. Mientras le salga el check verde, se puede compilar Ya. y hacer despliegue. Ujú. Deployamos. Sí, aunque veo que no es necesario, ya que esto ya lo usamos. Más que todo era para explicar, por si alguno tenía dudas, de la diferencia de los tres tipos de memoria, ya sea tipo storage, memory o call data. Así que podemos dejarlo por ahí. ¿O alguien tiene alguna duda más en lo que viene a ser memorias o almacenamiento? Todo bien. Buenísimo. Entonces, continuamos. ¿Cuál sería ahí la variable? Storage. Storage bar. La storage es la que son permanentes. En el código. Ah, ya. En el código son los permanentes, pero no se los declara tipo storage. La que se declaran fuera de una función, ya por defecto son tipo storage. ¿Pero dónde pones el tipo? O sea, el tipo no le pones. El No, nombre de la variable es storage bar, ¿no? sí, el nombre de la variable es storage var, pero no se lo declara tipo storage porque ya, si está fuera de una función, o sea, dentro del contrato, ya se entiende, Solidity entiende que es tipo storage. Es opcional, pero también lo puedes declarar, ¿no? Sí, pero no es necesario. Ok. Ahora vamos a la parte de estructuras de control. Esto es, capaz si algunos es su primera vez viéndolo en programación, se les complica un poco, pero si ya tienen experiencia pueden asemejar diferentes condicionales que vamos a ver. Bueno, Solidity nos incluye condicionales, bucles y control de flujo como cualquier tipo de lenguaje de programación. Tenemos la condicional del if o else, donde en el if se cumple cierta condición, se realiza tal lógica. Caso contrario, se realiza otro tipo de lógica. También en Solidity tenemos bucles, tenemos el bucle del for, el while y el do while. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos controles de flujo dentro de los bucles con break y continue. Y aquí tenemos por así decirlo, lo nuevo o lo especial de Solidity. Tenemos el manejo de errores. ¿Cómo se hace el manejo de errores en Solidity? Se hace mediante las funciones de require, revert o assert. Require, si lo pueden asemejar, es como un if, como una condicional, donde valida las condiciones. Caso contrario, revierte, o sea, revierte la transacción, llega hasta ese punto. Y también podemos enviar un mensaje de error. Luego tenemos revert, donde revierte manualmente la transacción con un mensaje opcional. O sea, termina la transacción y envía un mensaje. Luego tenemos el assert. El assert se usa para verificar condiciones críticas, o sea, para verificar que sí o sí se cumpla cierta condición. En caso contrario que no se cumpla, consumiría todo el gas de la lógica de la función. Es como variables públicas, Solidity crea getters automáticos. No comprendo a qué te refieres. ¿Es sobre las condicionales, manejo de errores? Sí, esto ya, aquí ya comienza ya la parte más densa de Solidity. Y es que todavía no llevamos a la parte de mappings, que va a ser un poquito más complicado. Bueno, este contrato sí lo vamos a copiar. No, mejor copiemos el segundo porque no nos va a dar tiempo a lo que veo. Pero sí podemos analizarlo. Esta es una función que se le envía un número. Aquí vemos el require. O sí nos da la verdad. Hagámoslo. Hay que hacerlo para probarlo. Se lo voy a pegar en el
Path, creamos archivo, estructura con aunque nos pide. No, como solo es la función, mejor no. Veámoslo directamente en el ejercicio 2 para no perder tiempo en eso. Pero la función nos valida un input donde hace un require. Vemos que si el número que enviamos es mayor a 0, pasaría la condicional, o sea, pasa la condición. Caso contrario, el valor nos indica un mensaje que el valor debe ser mayor a 0. Luego aquí también vemos cómo se usaría una lógica, un bucle de un for. Vemos cómo se usa el continue, el break, el assert y el return. Pero, ¿cómo vamos a ver el que se usa principalmente, que es el require, que es la condicional, en la cual verificamos cierta lógica y caso contrario nos envíe un mensaje? Va a ser en este ejercicio, el ejercicio 2, este sí lo vamos a hacer y desplegar. Ya que vamos a ver cómo se combina con la parte de constructores. Bueno, el objetivo es implementar un control de acceso usando la variable del msg.sender que vimos que nos devuelve la dirección. Tenemos que hacer que este contrato valide que solo el propietario del contrato pueda modificar una variable de estado. Vamos a hacer un modificador, por así decirlo, de forma manual. Así que este lo copiamos. Lo pego en el pad. Este lo voy a llamar ¿qué nombre tiene? Owner. Owner.sol. Todos los códigos que se están escribiendo es con deploy y con compilar, ¿cierto? Compilar. Sí, primero compilamos y luego hacemos el deploy. Ok. Gracias. Ahí creo que vi una pregunta, si existe algún tipo de variable, además de la privada y la pública. Sí, existen distintos tipos. Eso lo pueden ver en la parte de la sección del guildbook de variables Solidity. Existe la pública, la interna y la privada. Vamos a estructuras de control. Bueno, copiamos este código. Ya se nos pega en el pad. Vamos a crear un archivo llamado owner y el código. Nos vamos a nuestro remix, nuestra carpeta del bootcamp. Creamos no me gusta que sea de memorias, que vamos a borrar. Ahora sí, ahí creamos nuestro archivo llamado owner.sol. Creo que se puso una coma. Si no le pones sol, te lo pone automático. Sí, te lo pone automático igual. Bueno, primero compilamos y vamos a hacer el despliegue. Verificamos que tenemos en la primera wallet. Siempre es bueno que para no perderse, que la primera wallet siempre haga el despliegue de los contratos para saber que ese es el constructor del contrato. Seleccionamos el contrato owner y hacemos el deploy. Y aquí tenemos el contrato owner. Ahora, vamos a analizar qué es lo que tiene el contrato owner. Como cada contrato tiene su licencia, la versión 8.26. Tenemos dos variables, una privada en este caso, que almacena un string, o sea, un texto. Y tenemos otra que es pública, que es el address, o sea, la dirección del owner. En este caso, el constructor no nos pide ni un parámetro, ya que lo único que estamos haciendo con este constructor es inicializar la dirección del propietario, que sea igual a la dirección que haga el despliegue del contrato. Así como en el anterior contrato que hicimos del constructor. O sea, al Ahora, owner le está asignando la que está interactuando, ¿no? Sí, al owner, o sea, a la variable del contrato La del owner va a ser igual a la que haga el despliegue. Ahora, ¿cómo vamos a usar este owner? El ejercicio nos decía que verifiquemos que solo el owner pueda modificar este dato, o sea, este string, que ya es privado.
nuestra función setInfo, que nos pide parámetro un string. Vimos anteriormente que se declara tipo memory, ya que va a ser una memoria temporal, en este caso string, llamada myInfo. Va a ser externa, o sea, fuera del contrato. Aquí tenemos una condicional llamada if. ¿Qué es lo que va a hacer if? If, esta condición va a verificar que la dirección que trate de cambiar o sea, trate de cambiar el valor de ese string, sea igual a la dirección del owner, o sea, sea igual a la dirección que hizo el despliegue del contrato. Si es igual, o sea, si la dirección, o sea, la wallet que está interactuando con esta función para cambiar la información, es igual a la wallet que hizo el despliegue o la wallet dueña del contrato, por lo tanto, va a poder cambiar la información. Si no, no pasa nada. Luego tenemos una función getInfo, que es lo que hace retornarnos el valor de la información. Ahora, ¿cómo verificamos que esto funciona de verdad? O sea, que de verdad verifica que solo deja que el owner ejecute o cambie el dato. Primero consultamos el owner. El owner es el 5b3, que es nuestra primera wallet, 5b3. La información en este caso está vacía, ya que no añadimos nada. Vamos a agregar una información con la wallet, que es el owner. Vamos a la hola. Y como ven, nos deja. O sea, la transacción salió correctamente. Y si consultamos la información con la función getInfo, vemos que se actualizó al valor de hola. Ahora, vamos a cambiar de wallet. Probamos con la segunda. Volvemos a consultar igual que el owner no cambió. La información sigue en hola. Y vamos a intentar ponerle otro valor. Chao. Vemos qué pasó. O sea que supuestamente salió todo bien, no hubo ningún error ni nada. Pero si consultamos de información, no se modificó. ¿Qué es lo que pasó? Vino la función setInfo y llamó a la condicional, pero como no cumplía esa condición de que sea el owner, mando este mensaje para ofrecerte la paz, ¿cachai? Yo en realidad creo que ya tengo el micrófono abierto. Ahí está. Bueno, como les decía, sale que salió correctamente porque sí ejecutó la transacción, pero no modificó el dato. Lo que pasó fue que vino al if, preguntó si era la dirección del owner. Como no era la dirección del owner, no hizo el cambio. Como tampoco tenemos lógica para el else, no pasó nada, pero sí corrió la función. ¿Y el manejo de errores cómo sería? Sí, de hecho, justo así lo vamos a implementar. Seguimos en el Guidebook. Para manejar usando errores, vamos a cambiar el if por el require. Vamos a cambiar la función setInfo. Ahora, en este caso, usando el require. Lo borramos y colocamos eso. Antes de getInfo. Sí, puede ser. O sea, cambiamos el getInfo. sí, borramos la función setInfo y la cambiamos por la nueva que está en el Guidebook, que ya es usando require. Y vamos a ver la diferencia, justo lo que comentaba, para el manejo de errores. Volvemos a hacer lo mismo, nos volvemos a nuestra primera wallet para que haga el despliegue. Hacemos el deploy. Tenemos las mismas funciones. Consultamos el owner, es la 5b3. La información vacía. Asignamos otra información, en este caso, nombre. Consultamos, actualizó correctamente. Ahora, si cambiamos a la segunda wallet, consultamos de nuevo las informaciones, no cambió nada. Si intentamos cambiar la información, ya nos sale error, o sea, ya podemos hacer el manejo de errores. Primero nos sale que ocurrió un error. Como no cumplió la condición, se hizo un revert. Y luego nos sale la razón. En este caso, la razón tiene que ser la que pusimos. Only owner, o sea, solo el dueño. Solo el dueño puede ejecutar, o sea, nos sale el error de que solo el dueño. Only owner. Y en ese caso estaríamos manejando el error. Y si fuera el dueño, ya pasaría a la función de cambiar la información.
No sé si alguien tiene alguna duda sobre el manejo de errores usando require. El segundo parámetro fue un string, pero podría ser una función igual. ¿Te refieres a esta? ¿O cuál segundo parámetro? Ah, te refieres a require, ¿no? ¿Cómo funciona require? Primero tenemos la condición, o sea, de que el msg sender sea igual al owner. Luego tenemos el mensaje de error, o sea, en caso de que esta condición no se cumpla. Este vendría a ser como el if, o sea, de si pasa, continúa normalmente la lógica de la función. Caso contrario, que envíe el mensaje. No sé si era tu duda esa. De ahí la función getInput se mantiene igual. Bueno, ventajas de usar require, corta la ejecución inmediatamente si falla la condición, devuelve un mensaje de error que se puede mostrar en interfaces y nos ahorra el gas, ya que si, como vimos a diferencia del caso anterior, que sí pasaba la transacción, en este caso validamos que si no se cumple la condición, no pase la transacción, o sea que sea un revert. Bueno, en conceptos aplicamos el address, el msg.sender, un if, un required y un constructor. En este caso, con este contrato, lo que hicimos va a ser, por así decirlo, un modificador manual, usando el required y un constructor. Pero vamos a ver que con modificadores esto se puede solucionar de una forma más óptima y nos ofrece en forma de componente. Bueno, entramos a la parte de modificadores. Los modificadores vienen a ser bloques de código que podemos reutilizar, en los cuales podemos controlar y extender, por así decirlo, darle permisos a ciertas lógicas para que modifiquen o interactúen con cierta función. Los modificadores nos ayudan a restringir el acceso. En este caso hay modificadores con el onlyOwner. Nos ayuda a validar condiciones antes de ejecutar una función, encapsular lógica repetitiva para evitar duplicación y ejecutar una lógica antes o después de una función. ¿Cuál es la sintaxis de un modificador? Se lo llama por la palabra modifier, el nombre del modificador. Podemos enviar parámetros también dentro del modificador y la lógica de este modificador. Siempre es importante que al final se coloque el guión bajo, punto y coma, ya que lo que indica es que va a continuar con la función. Bueno, acá tenemos un ejemplo básico utilizando un modificador. En este caso estamos usando el modificador que se usa bastante y de forma recurrente en contratos, que es un modifier onlyOwner. Vemos que en el contrato tenemos la licencia, la versión, tenemos de variable de estado el address, llamada owner. En el constructor lo que estamos haciendo es, como en los contratos anteriores, asignar de owner a la wallet o a la dirección que está haciendo el despliegue del contrato. Luego tenemos el modificador. En este caso es un modifier que lo llamamos onlyOwner. ¿Qué es lo que va a hacer este modifier? Básicamente es un require. Como hicimos anteriormente en el ejemplo, colocamos un require para que cumpla la función, la lógica de la función. Lo que va a hacer este modificador es lo mismo. O sea, va a verificar que se cumple esa condición. En este caso es la misma, verificar que solo el owner pueda realizar cierta lógica. Caso contrario, que nos envíe el mensaje, solo el propietario puede ejecutar esta función. Luego, en el modifier es importante colocar guión bajo, punto y coma para que continúe la lógica. En este caso ya tenemos ¿cómo se coloca un modificador en una función? Tenemos la función, el nombre de la función, en este caso el tipo público, y después de la visibilidad se le coloca el modifier. En este caso es modifier de onlyOwner, que solo el owner va a poder realizar esa lógica. No sé qué será compulsory, pero supongo que si cumple la lógica de que verifica cierta condición y en caso contrario envía un error, sí sería lo mismo.
bueno, características claves, nos ofrece composición, ya que podemos aplicar múltiples modificadores a una función. Podemos enviar parámetros a través de modifiers, y visibilidad también puede ser internal o pública. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se usaría un modifier. En este caso ya no es para el owner, sino es un modifier de que envía un valor con una cierta cantidad, y una función que es de enviar, de depositar, que es tipo payable, que usa un modifier de que se envíe mínimo un valor de un ether. Vamos a hacer este contrato en Remix para poder visualizar cómo funciona. Hacemos lo mismo, voy al path, creamos archivo modificador, composor. Nos vamos a nuestro entorno Remix, en nuestra carpeta de Bootcamp, creamos nuestro archivo modificador y pegamos el código. Verificamos que compile correctamente y podemos hacer el despliegue. Hacemos el despliegue con la primera wallet, el deploy, y aquí tenemos el contrato. ¿Qué es lo que hace? Nos da la variable del owner, la dirección del owner, en este caso el 5b3, y tenemos la función, que en este caso esta función no hace nada, pero si es el owner el que ejecuta esa función, pasa la transacción. Caso contrario, si cambiamos de wallet, en este caso probamos con una que no usamos, nos sale un error. Y el mensaje, que solo el propietario puede ejecutar esta función. ¿Alguien tiene alguna duda sobre modifier? Es bastante simple. Es como si usáramos byte requires o lógicas para ciertas funciones. Y no es necesario estar colocando en una función require que solo el owner. Simplemente agregamos el modifier a la función y ya esta viene con esa verificación para la lógica. Bueno, aquí nos aconseja buenas prácticas, definir modificadores con condiciones, colocarlos al inicio de funciones para mayor claridad y usar require. Luego entramos a la parte de eventos. ¿Qué es lo que son eventos? Los eventos en Solidity son una herramienta que nos permite la comunicación entre contratos y aplicaciones externas como interfaz de usuario backend. También nos permite registrar información en logs de la blockchain sin modificar el estado del contrato. Los propósitos de eventos, principalmente registro y auditoría, ya que podemos registrar cuando sea una transacción, algún dato que queramos comunicar. Comunicación externa, ya que nos permite que distintas aplicaciones descentralizadas nos escuchen y reaccionen a ciertos eventos. Hay también indexadores de eventos, como ser dgraph, creo que hace eso. Ahora, ¿cuál es la sintaxis de un evento? Primero definimos el evento. ¿Cómo se define? La palabra event, el nombre del evento, y entre paréntesis los parámetros que vamos a comunicar a través de ese evento. ¿Cómo comunicamos? Emitimos el evento con la palabra emit, el nombre del evento y los valores que queremos comunicar. En este caso queremos comunicar la dirección de la que interactúa con esa función y un número. Aquí tenemos el ejemplo completo. Vamos a ver cómo primero se define el evento. Event, myEvent, la dirección. O sea, en este caso va a ser una dirección indexada del sender y un valor. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? En la función trigger event. De caso no enviamos nada. Emitimos el evento, emit, myEvent. Vamos a comunicar en este caso la dirección que está ejecutando esa función y el valor de 100.
Vamos a copiar este código en Remix. Un archivo, llamémoslo en español, evento.sol. Nos vamos a nuestra carpeta de Bootcamp. Creamos el archivo evento.sol y veamos el código. Uy. Compilamos y hacemos el despliegue. Vamos a quitar este. Nos volvemos a la primera wallet y el despliegue. En la sección del contrato desplegado tenemos solo la función que hace el trigger event. Vemos que salió correctamente. Ahora, ¿cómo vemos que se comunicó el evento? Si nos vamos, podemos ver el detalle de la transacción que se ejecutó, donde tenemos el hash de la transacción, el hash de bloque, el número de bloque, desde qué wallet, hacia qué, en este caso hacia la wallet, hacia la dirección del contrato, la cantidad de gas que se gastó, costo en transacción, en ejecución, input, output, en este caso no hubo ninguno de estos tipos de datos. Y en la parte de logs, vemos que se comunicó. En este caso, primero tenemos el from, desde qué, un topic, y el event. En este caso, se comunica el event, qué nombre el event, my event. Y los argumentos que comunicamos son dos: la dirección que está ejecutando esa función y el número que colocamos 100. Ahora, si cambiamos de wallet, vamos con la cuarta que no lo usamos. En este caso, la wallet que comunicamos es 05B3. Y hacemos el trigger y vamos a la parte de logs. En este caso, el evento que comunica es la dirección 0787, que es la misma que esta, que es la cuarta que seleccionamos. Esto nos sirve para comunicar ciertos tipos de datos. Por ejemplo, cuando se ejecutaría una transacción, se hace correctamente, o se compra cierto NFT, podemos comunicar ese evento de tal dirección compró tal NFT. ¿Hay alguna duda sobre los eventos? Es bastante simple como comunicar datos y valores que queremos. Bueno, las características es indexer, hasta 3 parámetros, pueden ser marcados como indexer. Eficiencia en gas, ya que emitir eventos consume menos gas que guardar datos en storage. No son accesibles internamente, los contratos no pueden leer sus propios eventos, solo se pueden comunicar de manera externa mediante apps externas. Bueno, entramos a la parte de arrays. ¿Alguien conoce este concepto de arrays? Se usa bastante en los lenguajes de programación. Ahí creo que hay una pregunta. ¿El evento se emite para recibir solo se hace en el deploy? El evento se emite para... No, o sea, cada vez que se ejecuta esta función, de trigger event, ya se comunica un evento. Ah, si te refieres a esto, sí, o sea, al momento de hacer el despliegue, ya se crea por así la instancia del evento. Pero como podemos ver, solo se instancia el tipo de datos que vamos a comunicar. Pero en la función ya nosotros asignamos qué valor de dato vamos a comunicar. Sí, correcto. ¿Para qué caso se usa el evento? Para comunicar algún tipo de valor. Por ejemplo, cuando se compra un cierto NFT o se hace cierta transacción, se comunica el evento de tal wallet, envió ciertos tokens, o sea, cierta cantidad, o tal dirección, compró Para tal comunicar cantidad a la de... wallet. Para comunicar a Sí. la wallet. Podemos comunicar cualquier tipo de dato. Puede ser una wallet, puede ser un número, un string, depende de nosotros. No, digo, para que le llegue a la wallet.
No, eso se visualiza a través de la... A ver si puedo encontrar uno acá. Se visualiza a través de la blockchain. A ver, este de Guns. No, me envió la Tesla. Déjame buscar un contrato de un evento. A ver si entramos a OpenSea. Sí, esa info se puede consultar ya sea a través de un frontend o un backend. Ya depende de qué forma uno consultaría ese evento. Por ejemplo, a ver si nos vamos a una colección. Normalmente las colecciones de NFTs, cada vez que se hace una compra o una transacción, comunican un evento. Si nos vamos a esta y nos vamos a verla en Snowtrace. Vemos que este contrato de NFTs es un NFT llamado Woofy. Tenemos eventos. ¿Y qué es lo que hace este evento? Por ejemplo, nos comunica que hace 2 días se hizo tal evento. Por ejemplo, se aprobó un approve, un evento de una transferencia. Se usa más que todo para este tipo, para comunicar datos. Y desde una aplicación o ya sea mediante un indexador, poder tener todos esos datos agrupados. Ahí tienes una pestaña de eventos, ¿no? Sí. O sea, en los contratos hay una pestaña de eventos donde nos salen todos los eventos que comunica ese contrato. En nuestro caso, si desplegáramos este contrato, nos comunicaría mediante esa pestaña los eventos que estamos cada vez que se realice esa función. Ahí justo estaban hablando sobre los arrays. Sí, estructura de datos complejas en función. Sí, también existen listas, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso, nos permite almacenar múltiples valores del mismo tipo de una sola variable. En Solidity podemos tener arrays tipo estático y dinámico. Un array podemos verla como una colección de datos. Por ejemplo, una colección, no sé, puede ser de cualquier tipo de datos, puede ser números, strings. Por ejemplo, una colección de NFTs. Bueno, una colección de NFTs viene a ser mapping, todavía no entramos a eso. Una colección de balances se podría manejar con un array, donde tenemos números asignados. Ahora, ¿cómo se declara un array? En Solidity tenemos el tipo de esa variable, en este caso será un número. Y entre corchete podemos definir el tamaño. En este caso, si colocamos un número, va a ser un tamaño fijo. Si no colocamos nada, va a ser de tamaño variable. Asignamos la visibilidad, en este caso es público, y el nombre del array. ¿Qué quiere decir que sea dinámico? Que no va a tener un tamaño fijo, por lo tanto puede crecer constantemente. ¿Qué operaciones podemos hacer con un array? Podemos acceder a los elementos dentro de esa colección, ya sea con un índice, con un valor de un índice. ¿Qué es un índice? Es la posición que tiene ese dato dentro del array. Por defecto inicializa con el índice 0. Podemos agregar elementos en arrays dinámicos utilizando la palabra push. Tenemos array.push y el valor que estamos ingresando o agregando. Podemos eliminar el último de un array en los arrays dinámicos con la palabra pop. Lo que estamos haciendo es eliminar el último valor del array. Y podemos obtener la longitud o el tamaño del array. No, siempre deben ser declarados con un tipo. Ya sea un entero o un string, siempre debe ser declarado. Por eso Solidity nos pide saber qué tipo de datos va a guardar ese array. Claro. Ahí lo declaras como con corchetes para saber que es un array, ¿no? Sí, como corchetes para que es un array. Y antes de los corchetes declaramos qué tipo de datos vamos a guardar. En este caso, un número. Claro. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del contrato de un array. Tenemos la licencia, la versión. En este caso se llama array.ds. Instanciamos el array. O sea, declaramos
que va a ser un array de números. En este caso va a ser dinámico, ya que no estamos asignando un tamaño fijo. Y lo vamos a llamar numbers. Luego tenemos la función en la cual vamos a poder agregar elementos al array. Va a ser la función store. No estamos ingresando, o sea, nada por el parámetro, todo va a ser de forma manual. La visibilidad público y que nos retorne el array. Ahora, ¿por qué al retornar obviamente colocamos el retorne el array, pero después que sea tipo memory, ya que si es un valor muy complejo, una estructura compleja en Solidity, tenemos que aclarar que es tipo memory cuando pidamos retornar el valor. Dentro de esta función lo que vamos a hacer va a ser asignar 3 valores de forma manual. Primero llamamos al array numbers, hacemos el push. Como es dinámico, se lo ingresaría mediante el push. Hacemos el valor 5, el valor 10 y el valor 20. Por último, que nos retorne el array. Luego tenemos la función de eliminar el último elemento con la función del array pop. Dejamos la función delete last element. No tenemos nada en parámetro. Hacemos que nos retorne igual el array, como en el ejemplo anterior. Y de números que usemos el punto pop. Por último, que nos retorne el array completamente. ¿Hay preguntas? Un array tipo contratos. No, o sea, tú lo asignarías de manera manual el valor. Bueno, consideraciones de uso. El coste del gas, ya que al usar push y pop consume bastante gas. Entre más elementos, más gas. Si es un array estático con un tamaño fijo, siempre es mejor definirlo, ya que si es dinámico, va a requerir un mayor coste, y que requiere un mayor coste es un mayor gasto en dinero. Sí se puede tener un array dentro de un array. Eso sí se puede. Tenemos arrays multidimensionales, justo lo que estaban diciendo. Sí se puede, pero son más costosos, obviamente, y son más complejos de manejar. Acuérdense que en Solidity, cada vez que entre tu lógica y tu código es más complejo, o sea que consume más recursos, significa que se va a gastar más dinero, por así decirlo. Son más costosos y más complejos de manejar. En buenas prácticas, es mejor usar un array estático, ya con un tamaño fijo, si ya conocemos el tamaño de antemano. Evitar modificar los arrays dinámicos innecesariamente para optimizar el gas. Y siempre validar los índices. O sea, que existe ese índice que estamos consultando en el array. Vamos a copiar este código en nuestro entorno Remix. Array.software. O también pueden copiarlo del Gitbook. Nos vamos a nuestra carpeta del bootcamp y creamos el archivo. Compilamos y hacemos el despliegue. Con la primera wallet. Bueno, en este contrato solo tenemos dos funciones, la función de store y la función de eliminar el último. En este caso sería bueno declarar esto tipo public para poder visualizar. Vamos a volver a desplegar. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo único que cambié? Agregué la palabra public dentro del array para poder consultar mediante el índice, para poder verificar que se asignaron esos números en esa posición. Llamamos primero a la función store. ¿Qué es lo que hace la función store? Es almacenar esos 3 datos
ya lo ingresamos de manera manual, y por último que nos retorne el array. Si desplegamos la transacción en la consola y nos vamos a la parte del decode output, o sea, de lo que nos retorna el array de enteros y los 3 números, de 5, 10 y 20. Luego también, como lo declaré ahora de manera pública este array, podemos consultar de acuerdo a la posición. Si consultamos la posición 0, nos debería devolver el valor 5, ya que fue el primer dato que ingresamos. Y nos devuelve 5. Si consultamos la posición 1, nos devuelve el 10. La posición 20 nos devuelve... Ese código que numbers aparece ahí porque lo has puesto dentro de la función. Como Sí, input. porque no dentro de la función, sino dentro de, al declarar el array, le agregué la palabra public, acá. Y ahí, si le quitarías el public, no aparece ahí, ¿no? No aparece. Como es público, ya lo puedo consultar mediante Remix. Ok. Bueno, ahora verificamos que hay esos 3 números, o sea, ya consultamos que el 5, el 10 y el 20. Vamos a hacer la función de eliminar el último elemento. Desplegamos la transacción. Y solo nos devuelve 2, o sea, el 5 y el 10. Se eliminó el 20. Y si consultamos acá, nos sale un error, o sea, un reverse. Porque no existe ese valor, ya se lo eliminó. La dirección del contrato dentro del array. No, en este caso lo que estamos colocando son números, ya que es un array de números enteros. Y que en un bucle se maneja automáticamente el par orden. El delete te hace del numbers que ingresaste. Sí, el delete sí te hace el numbers, porque lo estamos detallando acá. Inicializando el numbers, se elimina el último. Si eliminas numbers, si pones otro número en numbers, te elimina ese. No, el pop solo elimina el último. Ahora ya. Ok. En un bucle se maneja automáticamente. Sí, o sea, si no encuentro ese valor, o sea, prácticamente Solidity lo revierte. Lo revierte y te consume el gas en caso de que sea un bucle. Depende de tu lógica, ¿no? De cómo quieras implementar para poder eliminar el último, pero es la forma en la cual se maneja dentro de un array. Esto ya de eliminar el último de manejo de arrays, o también por así decirlo, vectores y ese tipo de estructuras, existen diferentes tipos de algoritmos para poder resolver ciertas problemáticas y temáticas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de arrays para poder visualizar de qué manera podemos usar un array en Solidity que nos sea de una forma útil. Usa Shift, eliminas el primero. Creo que no lo probé, siempre usar el pop y el push para eliminar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de arrays. En este caso vamos a hacer un array dinámico para almacenar y modificar. ¿Qué es lo que hace este array dinámico? Va a ser de tipo string para almacenar datos de texto. Vamos a agregar nuevos valores al array, modificar valores en posiciones y consultar un valor individual o toda la lista del array. Los pasos, los que hacemos de copiar el contrato, desplegar. Aquí tenemos el código. Primero vamos a analizar la estructura. Tenemos la licencia, la versión 0.26, contrato first array. Declaramos un array de strings dinámico, no tiene un tamaño fijo, en este caso es privado. Le llamamos storedInfo. Luego tenemos la función para agregar nueva información. En este caso estamos agregando una información mediante el parámetro. Lo declaramos tipo string. Como es un tipo string, se lo declara memory porque va a ser
una memoria temporal dentro de otra función, myInfo, external, y que nos devuelva, en este caso nos va a devolver el índice, o sea, el número del índice. El índice viene a ser la posición. Hacemos lo mismo que en el anterior contrato, llamamos al array, usamos push y agregamos el valor que vamos a ingresar. Luego, el index, en este caso el index que vamos a devolver, va a ser igual al tamaño del array actualmente después de agregar ese valor, menos 1. Luego tenemos otra función, el updateInfo, que lo que va a hacer, nos va a modificar una información dentro del array. Acuérdense que en el array hay posiciones. En este ejemplo, tenemos 3 posiciones, la 0, la 1 y la 2. Lo que vamos a hacer con esta función updateInfo es mediante la posición, vamos a cambiar el valor de esa posición. De parámetros nos pide el índice. Siempre para cambiar algún dato tenemos que saber el índice, o sea, el índice del valor que vamos a cambiar. Luego el valor, en este caso un string, que va a ser la nueva información que vamos a ingresar. Luego usamos un require para implementar la lógica y la condición. Verificamos que el índice sea menor al tamaño del array. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Verificamos que el índice que estamos ingresando exista, o sea que no sea un índice superior al tamaño. Por ejemplo, si mi array es del tamaño actual hasta la posición 2, y si colocamos 3, nos sale que es un índice inválido, ya que no existe esa posición dentro del array. Caso contrario, que nos salga el mensaje que el índice es inválido. Si cumple correctamente esta condición, ¿qué cambia el valor? ¿Cómo cambia el valor? Llamamos al array, dentro del corchete colocamos la posición o el índice que estamos ingresando por parámetro, y que esa posición sea igual a la nueva información que estamos cambiando. Lo que va a hacer que la antigua información se va a actualizar por la nueva información. Luego tenemos la función getOneInfo, que es lo que nos va a devolver el valor de cierta posición. De parámetro le enviamos la posición del índice, tipo external, view y returns, ya que nos envía un valor, no consume gas en este caso, ya que se declara tipo view. Y nos retorna, en este caso, el valor, el tipo de valor, como es de tipo string, nos retorna el string memory, se declara memory. Luego hacemos como en el ejemplo anterior, verificamos que ese índice sea válido, o sea que existe en nuestro array. Si existe, nos retorna el valor de esa posición. Por último, tenemos una función que nos devuelve todos los valores almacenados. Lo único que hace esta función, list_all_info, nos retorna el array entero. Que es lo que hacemos, un return, y llamamos al array. Ah, es de JavaScript. Ah, no sabía. No, pero creo que no se usa en Solidity. ¿Alguien tiene alguna duda sobre estas funciones usando arrays? Ahorita lo vamos a ver en Remix. Vamos a hacerlo, copiarlo en nuestro entorno. ¿No lo llaman a este? First array. Nos vamos a nuestra carpeta del bootcamp. Que vamos a archivo. First array. Y lo pegamos. ¿Con qué nombre? Compilamos. El nombre le llamamos first array. Array. Vamos a hacer el despliegue. En este caso, si hacemos el list_all_info, está vacío porque no asignamos ni inicializamos ni un valor en el array. Y no podemos consultar de manera directa también porque es tipo privado.
Si consultamos la posición 0, que no existe, nos sale que el índice es inválido, o sea, la función de require está funcionando correctamente, ya que no existe esa posición aún. Y si hacemos cambiar una posición en este caso y un valor que no existe, también nos debería salir el error, que el índice es inválido y se revierte la transacción. Ahora vamos a añadir una información, en este caso, para la primera posición le vamos a llamar hola 1. Si listamos todo, nos devuelve el primer valor, hola 1. Si consultamos la posición 0, igual debería devolvernos el hola 1. Vamos a ingresar otro valor, hola 2. Verificamos que si salió todo. Consultamos todos, nos sale la posición 0 y la 1, o sea, los dos valores. Si llamamos la posición 1, nos sale el hola 2. Y ahora podemos actualizar. ¿Cómo actualizamos? Primero tenemos que ingresar el índice o la posición, en este caso 0, que viene a ser el primer valor, y el nuevo valor que vamos a cambiar. Le podemos poner hola nuevo. Y si consultamos a todos de nuevo, vemos que se modificó el primer valor. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los arrays? ¿O sobre las funciones? Bueno, con esto hicimos las funciones para agregar un nuevo valor al array, modificar un valor que existe en una posición específica, obtener un valor en específico y listar todo el array completo. También utilizamos require, que aprendimos en esta clase, para poder validar que el índice sea válido y evitar errores de acceso. Bueno, ahora vamos a ingresar con otro concepto que son los mappings. ¿Alguien ya había usado mappings o algo similar en un lenguaje de programación? En Python es con D o en JavaScript es con map. ¿Sí? Sí, mappings es un concepto que se usa bastante en Solidity. De hecho, los tokens o los tokens RC20 que vamos a ver hoy es un mapping con tokens donde se almacena la dirección de una wallet y la cantidad de tokens que tiene esa wallet. Ya vamos a ver más adelante, ya que vamos a desplegar nuestro propio token. Sí, sí. Bueno, un mapping me hace una estructura de datos donde tenemos una key y esa key tiene un valor. Vamos a ver más adelante cómo la sintaxis, pero lo que nos permite es almacenar y acceder eficientemente a datos dentro de los contratos inteligentes. Es importante este concepto de eficientemente, ya que en nuestra lógica del contrato tiene que funcionar de manera eficiente y óptima para ahorrar costes en gas fee. ¿Qué características? Son claves únicas. Estas claves pueden ser de un solo valor. Las claves válidas en un mapping pueden ser desde direcciones, números, bytes, strings. El valor puede ser dinámico, o sea, el valor que tengas aquí, ese value, puede ser dinámico, puede ser primitivo, ya sea como otro número, un address, puede ser otro array, otro struct. Incluso el valor de un mapping puede ser otro mapping, o sea, el valor de esa key puede ser otro mapping. No son iterables. Este concepto es bastante importante que se comprenda, ya que mapping, por así decirlo, es como una estructura infinita, ya que se maneja por keys y un valor. No se puede recorrer toda la estructura del mapping, ya que en teoría es infinito, por así decirlo, en Solidity. Por ejemplo, si tenemos un mapping que se basa en base a direcciones o en address, lo que se hace es a cada address, por defecto, y el valor le pone el valor inicializar, es el valor inicial, que sería, en caso de un address sería 000, en caso de un entero sería 0, en caso de un string sería vacío. Si inicializa por defecto, todos los valores no asignados tienen un valor por defecto de su tipo. ¿Y repetidas? No se puede. Las claves son únicas.
O sea, eso vamos a ver más adelante con address. Por ejemplo, en blockchain, en Web3, una dirección de una wallet es única. No se puede repetir. Sensitive Arrays en PHP. Si es bajo la misma lógica, sí debe ser eso. Bueno, aquí como se declara un mapping, se llama la palabra mappings, el tipo de clave y el valor que asignemos. La visibilidad, en este caso, es público y el nombre del mapping. En el ejemplo, llamamos al mapping. En este caso va a ser un mapping donde su key o su llave va a ser address. O sea, se va a manejar por direcciones. Cada dirección va a almacenar, por así decirlo, su valor de esa dirección va a ser un número. Este mapping va a ser de balances. O sea, va a ser una estructura. Ese address es un tipo de dato. Address es un tipo de dato que es una dirección. Por ejemplo, una dirección puede ser una dirección de mi Core Wallet o una dirección de MetaMask o una dirección de un contrato. Vale. En este caso, este mapping se va a manejar por direcciones, o sea, su llave va a ser las address, las direcciones, y cada dirección va a tener un valor asociado a esa dirección. En este caso va a ser un valor de un número. Este mapping va a servir para balances. En esa analogía, en esta función, cada dirección tendría un balance. Por ejemplo, mi wallet, en este caso, tendría un balance 0, ya que por defecto cada dirección está inicializada en 0. Por eso les decía que no se puede recorrer todo el mapping porque no se puede recorrer todas las direcciones. Lo que se hace es asumir por defecto si dentro del mapping nunca se hizo el cambio de valor, en este caso de esa dirección, por defecto el valor sería el valor inicializado, que sería de los números 0 de un string, sería vacío. Ah, buenísimo, si es en PHP, es bajo esa misma lógica. Solo un valor. Bueno, sí, en este caso de mapping es solo un valor, pero también se puede tener, como se decía, el valor puede ser otro mapping. Lo que no se puede es que la key o el tipo de clave de un mapping sea otro mapping. Eso sí no se puede. Pero sí el valor puede ser otro mapping. Ah, no, en Solidity no. Dentro de un array se puede almacenar un mapping. Creo que no, porque tendría que declararlo tipo mapping ese array. También ahí hay que tener en cuenta que entre más complejo hagamos nuestra estructura, va a requerir más lógica, va a requerir un coste más y no va a ser tan eficiente. Lo mejor es tratar de simplificarlo. Es iterable. No, en este caso Solidity no es iterable, sí o sí tenemos que asignarlo por cada clave. Obviamente hay formas de hacer que un mapping sea iterable. Lo que se hace es justo, por así decirlo, pasar todos los datos de un mapping a una raíz. Y de esa forma sería iterable, por así decirlo. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Primero declaramos el mapping con la palabra mapping. En este caso va a ser la clave o la key va a ser address. Se va a manejar por direcciones. Cada dirección o cada address va a tener de valor un entero, que va a ser el balance. Dentro de este contrato solo tenemos dos funciones. La primera es update balance, que lo que va a hacer es modificar el balance de esa dirección. ¿Cómo se hace eso? En parámetro ingresamos el número del nuevo balance, tipo público. Y en la lógica similar a lo que se hacía en los arrays, llamamos al mapping entre corchete. Ya no se coloca el índice. En este caso podemos asociar que el índice o la posición viene a ser la clave. ¿Y cuál es la clave? En este caso de este mapping, la clave o la key viene a ser una dirección. Por lo tanto, cuando instanciemos al mapping, entre corchete tenemos que colocar el tipo que sea de ese mapping. En este caso tiene que ser un tipo address. Y estamos ingresando el msg.sender, que lo que nos da es un valor address, que es la wallet que está interactuando con esa función. Bueno, así como en el array, llamamos a cierta posición, o cierta, en este caso, cierta key del mapping, para que actualice el nuevo balance. Luego, como consultamos un valor, tenemos la función getBalance. En este caso,
no estamos enviando una posición y un índice, sino estamos enviando la key o la clave de ese mapping, que va a ser el address o la dirección de cierto usuario, cierta wallet. Public view returns, ya que estamos haciendo forma de consulta, y que no retorne el número. O sea, en este caso, El new balance, ¿qué sería? el new balance es el valor de parámetro que estamos ingresando, o sea, el nuevo número Ah, que estamos que se actualizando, va el a nuevo ingresar, valor. que se va a ingresar. Sí, sí. Ok. La función getBalance nos devuelve, en este caso return, llamamos al mapping, entre corchete colocamos la key o la clave de ese mapping que queremos consultar ese valor. Sí, dentro de mappings podemos también tener un array. Sí, si se dan cuenta, es similar a lo de un array. Lo único que se diferencia es que no es iterable y que no se maneja por posiciones, sino que se maneja por claves. Y estas claves son únicas. El mayor ejemplo que se usa es el que vimos, el que estamos viendo de address, que es un mapping de address de direcciones. Bueno, los usos más comunes de los mappings en Solidity, el balance de tokens. De hecho, cuando nosotros tenemos un token RC20, está dentro del contrato, vamos a visualizar que es un mapping de tokens, donde en ese mapping tenemos la dirección y el balance de tokens que tiene esa dirección. También se usa bastante para gestión de roles y para relaciones de datos. Vamos a copiar este código. O no, mejor que tenemos un ejercicio, lo vamos a hacer directamente ahí para poder implementarlo. Bueno, consideración de seguridad. No se puede listar la clave ni conocer cuántos pares contienen mapping. O sea, no se puede iterar todo el mapping. Siempre validar validar el acceso y modificación como require. Usa privada interna si no deseamos exponer los datos públicamente. Y evitar errores como sobreescribir datos por accidente sin validación. Buenas prácticas, usa public y usa eventos emit para registrar los cambios importantes. Y también podemos combinar un mapping con un struct si necesitamos almacenar múltiples valores por clave. Ahora, vamos a entrar a un ejercicio de un mapping. ¿Qué es lo que va a hacer este mapping? Vamos a hacer una whitelist. No sé si alguno participó en un proyecto NFT o un lanzamiento de algún token donde se tiene una whitelist. ¿Qué es lo que hace una whitelist? Es como una lista donde ciertas direcciones van a estar permitidas para realizar cierta función. En el caso de los proyectos de NFTs, se usa bastante el concepto de los whitelist, donde ciertas wallets que cumplen ciertos requisitos son agregados a esta whitelist. Por lo tanto, ciertas wallets pueden hacer el minteo de NFTs. También en el lanzamiento de tokens existe este concepto de whitelist, donde ciertas wallets son asignadas para poder mintear cierta cantidad de tokens para su lanzamiento. Bueno, el objetivo es crear un mapping, en este caso va a ser de tipo address, pero ya no vamos a asignar un valor entero, o sea, un número a esa address, sino un booleano. Ese booleano nos va a decir true o false. Cómo funcionaría una whitelist en el caso de que sea true, significa que tiene acceso a la whitelist, o sea que sí está dentro de la whitelist. En caso que sea false, significa que no está dentro de la whitelist. Donde nos va a permitir que solo las direcciones que están dentro de este mapping, dentro de esta lista o esta whitelist, puedan modificar el contenido de StoreLib. También el objetivo es permitir que solo el dueño del contrato, o sea, solo la persona que haga el despliegue del contrato, pueda agregar o eliminar direcciones a la whitelist o a la lista. Vamos a copiar este contrato. Esperamos. Lo copiamos y nos vamos a Remix. Nuestra carpeta del bootcamp. Y creamos el archivo whitelist.sub. Y ahí pegamos el código.
Compilamos y hacemos el despliegue. Vamos a eliminar este contrato que desplegamos. Nos vamos a la primera wallet porque en este caso vamos a usar el owner. Y ahorita analizamos el contrato. Vamos a hacer el despliegue. Y veamos de lógica antes de ver las funciones. Bueno, ¿qué es lo que tiene el contrato whitelist? Tenemos una variable privada tipo string, que es lo que va a almacenar una información, solo una información. Luego tenemos la dirección tipo pública del owner, donde vamos a almacenar la dirección del owner, la que va a ser el despliegue del contrato, como hicimos en ejemplos anteriores. Luego tenemos el mapping. Este mapping, su llave va a ser mediante direcciones o mediante address. Cada dirección o address va a almacenar un valor booleano. ¿Qué es un valor booleano? Un valor booleano es un valor de verdadero o falso, de true or false. Va a ser pública y la vamos a llamar whitelist. Luego tenemos la lógica del constructor, que acuérdense que se ejecuta solo una vez. El constructor lo que va a hacer es asignar la dirección del owner, o sea, la dirección que haga el despliegue del contrato va a ser el owner. Luego, también lo que va a ser dentro del mapping del whitelist, agregar al owner. ¿Cómo va a hacer eso? Llamamos a la whitelist, entre corchete, la key de la dirección. Acuérdense que este mapping se maneja por address, por lo tanto tenemos que enviarle un address. En este caso estamos enviando la address, la misma que está haciendo el despliegue, que sea igual a true. Lo que está haciendo esta parte del código es agregar al owner a la whitelist, ya que no tiene sentido que el owner esté dentro de su propia whitelist. Por último, inicializamos la información con un hello world. Bueno, aquí con ese concepto podemos entender de forma más clara de por qué un mapping no es iterable en Solidity. Dentro de esta whitelist, cada dirección que consultemos tiene un valor ya inicializado. Aunque no lo hayamos agregado a la whitelist, ya tiene un valor. Pero el valor por defecto, en este caso de un booleano, va a ser false o falso. Por lo tanto, en una whitelist, el mapping se manejaría de la siguiente forma. Si queremos que se agregue a la lista o a la whitelist, lo que hacemos es asignar el valor de true. Ahorita vamos a ver cómo añadimos un miembro ingresando su dirección. Bueno, tenemos los modificadores. Un modificador que vimos anteriormente del owner, donde solo el owner tiene derecho a interactuar con cierta función, con required de only owner. Luego tenemos otro modificador de only whitelist. En este caso, lo que está haciendo este modificador es verificar dentro del mapping que la dirección que interactúe con esa función esté dentro de la whitelist, o sea, que sea igual a true. Caso contrario, que nos diga only whitelist, o sea, solo las direcciones que están dentro de la whitelist pueden ejecutar esa función. Tenemos la función setInfo, una función setInfo que vimos en varios ejemplos, donde enviamos un string, memory, la información nueva, externa. En este caso estamos usando el modifier onlyWhilist, o sea, estamos llamando a esta lógica, a este required, donde verificamos que solo las direcciones que estén dentro de la whitelist, ¿qué quiere decir que estén dentro de la whitelist? Que sean igual a true, su valor, puedan modificar esta información. Caso contrario, que no tengan derecho a modificar esta información. Luego tenemos las funciones de añadir miembro. La función addMember nos pide de parámetro la dirección, o sea, al miembro que vamos a añadir, o a la wallet que vamos a añadir como owners, tipo externa, y de modificador que solo el owner tenga derecho a poder añadir más miembros. Donde llamamos a la función de require que solo el owner pueda ejecutar esa lógica. Si el owner llama esa función, ya recién podemos instanciar el mapping. Lo que estamos haciendo acá es de nuestro mapping, llamamos a la key de esa dirección, o sea, a esa dirección le asignamos el valor de true. Ahora,
Una dirección en una blockchain ya existe. Y al existir ya también tiene un valor dentro de esta whitelist. Pero como no lo cambiamos el valor por defecto de un booleano viene a ser false. Por lo tanto, cualquier dirección que no le asignemos de manera manual true va a ser false. Y de esa forma, la whitelist validaría que las direcciones que no le asignemos de manera manual para que sea su valor verdadero, significa que no están en la whitelist, que tienen un valor falso. Bueno, en la función delete member o eliminar miembro, es similar al anterior. Enviamos de parámetro la dirección, que solo el owner o el dueño tenga derecho a sacar a alguien de la whitelist. Instanciamos el mapping de la whitelist con esa dirección y le asignamos el valor false. Lo que estamos haciendo es asignar un valor false, por lo tanto, si es falso, no está dentro de la whitelist. Por último, tenemos la función getInfo que nos devuelve la información del stored info. Ahorita vamos a hacer no hicimos el despliegue y vamos a proceder a interactuar con este contrato de whitelist. Consultamos los valores, en este caso tenemos el valor público del owner, que va a ser la primera wallet, 05B3. La información que inicializamos por defecto en el constructor, que es un hello world. Ahora, esto es lo que les decía del mapping. En el mapping, cualquier dirección tiene un valor. Vamos a consultar un valor, por ejemplo, de esta que nunca usamos, 17. Si consultamos en el whitelist, el valor debería ser false, porque no le asignamos el valor true. Pero como es un mapping, ya tiene un valor por defecto. Ahora, si con este wallet, que no es ni el owner ni nada, intentamos añadirnos de miembro a nosotros mismos, no sale un error, porque solo el owner tiene derecho a añadir miembros. Y si intentamos cambiar la información, como tampoco tenemos permiso, tampoco estamos en la whitelist, nos sale que only whitelist, solo las personas que están dentro de la whitelist. Y lo mismo por la parte de delete members. Nos sale de error que solo el owner tiene derecho a eso. Ahora, nos vamos a la billetera o a la wallet del owner para poder añadir un miembro a la whitelist. El owner es el que desplegó, ¿no? Sí, el owner es el que desplegó, el que se inicializa al momento del constructor. Bueno, vamos a añadir un miembro. Ya tengo la dirección pegada de el 617. Lo vamos a añadir. Uy, nos sale que el only owner. No lo cambié aún. Me tengo que ir a la billetera del owner, que es la primera. Y añadimos este miembro. Salió todo correctamente. Ahora, si consultamos esa dirección para verificar si está en la whitelist, nos debería salir true. Vemos que está true. También vamos a cambiar la información. Como owners ya tenemos acceso igual a la whitelist. Vamos a cambiar a nuevo. Verificamos si cambió. Si nos cambió, a nuevo. Ahora, si nos vamos a esa wallet, que fue la wallet 0617, como ya estamos dentro de la whitelist, o sea, ya tenemos permiso, ya nos debería dejar cambiar la información. Tengo permiso. A la que se le dio de alta también ya puede. Sí, ya puede. Y si vemos que la transacción salió correctamente, y si consultamos, sí, ya tiene permisos y ya cambió la información del contrato. Este ejemplo de contratos de whitelist se usa bastante, como les decía, para lanzamientos o pre-sales o ventas, o para simplemente manejar roles y permisos dentro de un contrato.
No sé si alguien tiene alguna duda sobre los mappings o sobre la whitelist, el ejemplo de la whitelist. Buenísimo. Bueno, aquí vemos las funciones. Hicimos la función setInfo, donde modificamos la información, pero solo tienen permiso las personas, las wallets que están en la whitelist. Añadir miembros, que solo el owner puede agregar miembros a la whitelist. Eliminar miembros, igual solo el owner puede eliminar wallets. Y el getInfo para consultar el contenido de la información. Los conceptos que aplicamos fueron los de mappings. Usamos modifier. En este caso, usamos dos modifiers, el onlyOwner y el onlyWhitelist. Usamos el concepto del msg.sender, donde identificamos la dirección que está interactuando con esa función. Bueno, como buenas prácticas nos recomienda incluir al owner automáticamente en la whitelist. Es separar la lógica de acceso mediante los modificadores, como hicimos entre onlyOwner y onlyWhitelist. Porque también podríamos haber hecho the required en cada función, pero para facilitar, mejor utilizar en los modificadores. Usar required con mensajes claros y mantener las funciones críticas protegidas mediante el onlyOwner. A ver si alguien tiene dudas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, estamos a la parte de address payable, que es algo exclusivo, por así decirlo, de Solidity, que lo vimos al inicio de clase, pero aún no entendíamos bien los conceptos. En Solidity, para entender las diferencias, tenemos que entender entre un valor de tipo address y un valor de tipo address payable. Un valor de tipo address payable puede recibir transacciones, en este caso, dentro del ecosistema de Avalanche, puede recibir AVAX o el token nativo, ya sea Ethereum. Las diferencias, tenemos el tipo address, que representa una dirección, puede ser una dirección de una wallet, una dirección de un contrato, pero no puede recibir AVAX directamente, o el token nativo de esa blockchain. Ahora, si lo declaramos tipo address payable, es una dirección que sí puede recibir AVAX a través de funciones, ya sea como transfer, otro tipo de funciones que veremos. Aquí tenemos un ejemplo. Para poder enviar AVAX a una dirección almacenada como address, hay que declararla o en este caso la convertimos en tipo payable. Tenemos una address, le llamamos addr, que va a ser igual al msg.sender. Lo que vamos a hacer es convertirla a tipo payable. Declaramos address payable, el nuevo nombre de esa variable, payable addr, y lo hacemos tipo payable a la dirección anterior. Ahora, aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo podemos enviar, o cómo declaramos una función también tipo payable. Tenemos el contrato que se llama transfer example. Esta función lo que va a hacer es poder recibir AVAX o el token nativo. Lo llamamos send AVAX, declaramos address tipo payable y el nombre que va a ser receiver. Va a ser tipo external, de modifier igual lo declaramos tipo payable, ya que va a poder recibir tokens nativos de ese ecosistema. En el caso de Avalanche, va a recibir AVAX. Luego instanciamos al address recipient.transfer. Vamos a enviar una transferencia. Y aquí usamos el msg.value. ¿Qué es lo que hace el msg.value? Coloca la cantidad o el valor que estamos enviando en esa transacción. Ahorita vamos a ver en el ejemplo el link de Team One Latam. No sé si te refieres al canal de YouTube o al de Telegram. Quiero ver si hay alguno más. Podríamos ir al ejemplo. Vamos a este ejemplo primero. Lo copiamos. ¿Hasta qué hora dura la clase? Hasta mis 11 en 15 minutos. Ok.
Quiero ver si nos va a dar el tiempo para ver. Importante es que lleguemos por lo menos hasta la parte de los toques LS20 y veamos un poco de Open Zeppelin. Así que vamos a hacer este ejemplo de enviar payable y ahí nos saltamos a cómo hacer la transferencia. Bueno, les dejo en el pad. Creamos archivo payable. Sol. Y nos vamos a nuestra carpetita. Compilamos y hacemos el despliegue. Uy, hicimos el despliegue. No, no importa. Desplegamos con esta wallet. No desplegamos aún. Volvemos a la primera. En este caso, como no tiene un constructor, no nos pide nada. Simplemente tenemos la función de sendAVAX, en el cual estamos declarando que sea tipo payable, o sea que es una función que va a poder recibir AVAX. Hacemos el deployment. Y vemos que Remix nos los marca con color rojo, ya que es tipo payable y podemos enviar valor. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Simplemente es transferir, o sea, como hacer un transfer a cierta wallet. Así que lo que vamos a hacer es transferir de esta wallet a esta wallet que no usamos, las i7F. Primero copiamos, pegamos. Ahora, vamos a transaccionar, no estamos ingresando ni un valor aún. Y nos marca correctamente. ¿Cómo hacemos el envío de valor? Lo hacemos a través de este campo de value de Remix. Para que se visualice, vamos a enviar un Ether que viene a ser 1 de nuestro balance, se descontaría y este valor incrementaría a 101 para poder validar que funciona correctamente. Cambiamos de valor un Ether, hacemos la transacción, verificamos que se nos contó, teníamos 99, ahora tenemos 98 y vemos que esta wallet sí recibió los 1 Ether. Por lo tanto, al usar tipo payable, lo que estamos haciendo dentro de esta función es hacer una transacción a otra wallet. No sé si alguien tiene alguna duda con el tipo payable. Básicamente es agregar la palabra payable a un address y esta ya tiene permisos, por así decirlo, para poder recibir tokens nativos de ese ecosistema. Bueno, ¿cuándo usar cada uno? El address, obviamente, para leer balances o interactuar con contratos. Y el tipo payable cuando deseamos enviar AVAX o recibir pagos. Aquí nos sugiere buenas prácticas. Cómo reciben AVAX los contratos. Ya vimos lo que tenemos que declarar una función de tipo payable para poder decir que puede recibir. También tenemos la función receive, que se ejecuta cuando el contrato recibe AVAX sin datos, o sea, cuando se le envía ningún datos. Si está ausente, en caso contrario que necesita el receive, o sea, no hay lógica de receive, se usa el fallback. Creo que no nos va a dar tiempo para poder ver estas partes. Bueno, aquí tenemos una comparación general. Tipo payable, sí. Recibe AVAX, se puede llamar directamente, sí. Receive, no se le puede enviar ningún tipo de datos, solo se le envía AVAX. Recibe AVAX, se puede llamar directamente, no. Y el fallback puede tener datos, pero no se le puede enviar, solo si payable y no es invocado automáticamente. Nos vamos a las transferencias. Vamos a ver un ejemplo de transferencias. Bueno, en Solidity se permite hacer transferencias desde un contrato hacia una dirección externa. Existen 3 métodos. Se puede usar mediante la palabra transfer, el send y el método call. El transfer hace la transferencia como hicimos anteriormente, pero no nos retorna un booleano, o sea, no nos retorna una confirmación. Tiene la versión automática, un límite de gas. No está recomendado. Luego tenemos la segunda opción, que es un send, que nos retorna un booleano, o sea, podemos confirmar que si se envió o no.
no requiere un check, el límite de gas es el mismo, no se recomienda tanto su uso. Luego tenemos el método call, que al igual que la forma anterior, nos retorna un booleano, no requiere un check, en este caso el límite de gas es personalizable y es el que más se recomienda. Aquí tenemos la sintaxis de ambas, vamos a verlas dentro mejor de este contrato. Get balance. No me va a dar tiempo para implementar porque quiero ver los de tokens. Así que vamos a verlo acá nomás de esta manera. Tenemos el contrato send-AVAX. La función es send via transfer. En este caso enviamos la dirección payable. O bueno, sí, hagámoslo rápido. Creamos archivo transfer. Y copiamos ese código. Nos vamos a nuestra carpetita de Bootcamp. Bueno, algo nuevo que estamos viendo en este archivo, en este código que copiamos, es que podemos tener dos contratos en un mismo archivo. Nos seleccionamos acá. Tenemos primero el contrato de receive ethers, que era para poder visualizar como un contrato recibe ethers y llama a la función receive o fallback en su defecto. Pero la que nos importa es la de contract send AVAX por ahora. ¿Es una buena práctica? Sí, o sea, al momento de hacer deploy no afecta en nada, ya que vamos a ver qué tenemos que seleccionar, qué contrato desplegar. Y normalmente, si son contratos que, por así decirlo, se heredan o se llaman entre sí, es mejor tenerlos dentro del mismo archivo. Si no, también podemos importarlos directamente o hacer referencias a ellos. Sí, sí. Bueno, eso sí, como es algo nuevo, tenemos dos contratos de un archivo. Al momento de hacer el despliegue, tenemos que seleccionar independientemente sí o sí un contrato. En este caso, vamos a desplegar el contrato de send-AVAX. Desplegamos con la primera wallet. Hacemos el deploy. Y tenemos las tres funciones. La primera función es un transfer que hicimos anteriormente, la que no se recomienda. La segunda función ya hace lo mismo, o sea, pero tenemos un booleano. ¿Cómo se declara este booleano? Primero ingresamos la dirección tipo address payable, como en el anterior ejemplo. Declaramos un booleano, en este caso la variable llamada send, que va a ser igual a la dirección, punto al método send, y el valor que le estamos enviando. Ahora, hacemos un require donde validamos que este booleano, si se envió correctamente, no nos diga nada, caso contrario que nos diga fail to send AVAX. En el método call es similar, pero en este caso tenemos un bool send. Se usa coma y lo dejamos vacío porque en este caso no estamos haciendo que nos devuelvan cierto tipo de dato. Llamamos el to.call entre los corchetes, el value, msg.value, entre paréntesis, este lo dejamos vacío de igual manera. Y lo mismo que el anterior, un required send y en caso contrario, fail to send AVAX. Vamos a probar que de los tres métodos se puede enviar. Vamos a enviar igual a esta wallet. Vamos a pegar directamente. Vamos a enviar un Ether. En la primera, envió correctamente. No pasó nada. Verificamos que sí se descontó. Sí, aumentó a 102. El value cambiamos otra vez con el segundo método. Igual envió correctamente. Tiene 103. Vamos a hacer con el tercer método para validar que igual funciona de la misma manera.
Tiene 104. Bueno, eso sería por parte de los métodos transfer o de transferencia. Algunas consideraciones: evitar entrancia, o sea, siempre colocar un patrón de chequeo, efecto de interacción. Validar siempre que se ejecute correctamente al usar send o call. Y usar el call con cuidado. Bueno, creo que nos va a dar tiempo justo para ver la parte de tokens. No sé si alguien tiene alguna duda en transfer. Sé que no entramos mucho a detalle, pero básicamente diferenciar entre que algunos te devuelven un booleano o no. Bueno, entramos a la parte de estándares. Para entrar a estándares, bastante bueno saber de dónde surgen los estándares. Hay que comprender que es un EIP, que es un Ethereum Improvement Proposal, que es una propuesta formal que se desarrolla en el ecosistema de IBM, que ese tipo de propuestas igual se asemeja a diferentes tipos de IBM que son compatibles. ¿Qué es lo que proponen? Proponen nuevas funcionalidades, recoger retroalimentación de la comunidad y estandarizar y documentar cambios. Existen distintos tipos como el estándar, el informativo y el meta. Aquí tenemos ejemplos de IP relevantes. El IP 1559, 4844, 4337. Pero, ¿qué es un ERC? ¿O de dónde viene el ERC20 o ERC721? Es un Ethereum Request for Comments, que es un tipo de IP, donde definimos estándares para ciertos contratos inteligentes. Los más conocidos y los más usados son los ERC20. Un ERC20 es un estándar para un token fungible. Un token fungible puede ser el USDC, o una meme coin, o un tipo de token que nosotros vayamos a crear, donde en los estándares se definen las funciones como su función transfer, la función approve o el balance. Luego tenemos otro tipo, ejemplo de ERC, en este caso el ERC721, que es un estándar usado para los NFTs, que representan activos únicos. Luego tenemos el ERC1155, que es un token multi-estándar, que es una combinación de los dos, de los fungibles y no los fungibles, en un solo contrato. Bueno, la importancia de una IP y un ERC es que establecen reglas claras para poder construir. Si quieren más información, pueden consultarla en el sitio oficial de los EIPs. ¿Cómo se manejan las propuestas? Primero se hace la propuesta, luego pasa a borrador, pasa a final, y por último, si es aprobado o rechazado. Bueno, tenemos el estándar ERC20 que define los tokens fungibles dentro de IBM. Los tokens ERC20 pueden representar monedas, puntos, derechos de acceso a propiedad. Sigue una interfaz estándar que nos facilita el uso e integración y nos permite transferencias y aprobación de gastos y consulta de balances. Bueno, tenía una presentación rápida. A ver si da tiempo, si no... Creo que apenas va a dar tiempo para pasarlo. Bueno, importante tener esta diferencia entre una criptomoneda y un token. Una criptomoneda viene a ser el nativo de la blockchain. En el caso de Avalanche, la criptomoneda es Avax. Luego tenemos la diferencia contra un token que se crea encima de una blockchain existente, tiene múltiples usos y se comporta según la lógica de un contrato inteligente. Un token fungible es una unidad idéntica e intercambiable. Un USDC es intercambiable por un otro USDC, es lo mismo. Pueden haber 10 millones de unidades, mismo precio, mismos atributos, y son intercambiables por cualquier tipo de otro. Por eso se tiene el concepto de que son fungibles. Cada unidad idéntica es intercambiable y cumple un estándar ERC20. Existen tipos de criptoactivos, criptomonedas, utilidad, seguridad, tokens activos. Ahora, los tokens no fungibles, donde cada token es único y no fungible, por lo tanto no son intercambiables. No puedes intercambiar uno por otro porque es diferente. Cada NFT es único, cada NFT posee atributos diferentes y no son divisibles.
como en el caso de los fungibles, sí son divisibles. O sea, un USDC se puede dividir en 0.5, 0.1. Cada token es único, no intercambiable, y los tokens no fungibles usan el ERC-721. Tiene varios usos. Normalmente siempre se hace el uso de la colección de NFTs, donde NFTs valían millones. Pero más allá del uso de una imagen, por así decirlo, de un coleccionable, tiene usos reales. El que más se usa, en mi opinión, el que tiene más utilidad, viene a ser el concepto en el ecosistema de gaming. En el ecosistema de gaming, un NFT puede representar un activo, un elemento o un ítem dentro de este juego donde puedes intercambiar y también monetizar en base a lo que juegas. También se puede surgir NFTs en real estate, en el tema de tickets o entradas o en tema de certificaciones. Y esa presentación quería presentarles para que se queden los conceptos claros. Y creo que con eso llegaríamos a la hora. Los Soul Bones vienen a ser como NFTs que no se pueden vender o intercambiar o transaccionar. O sea, una vez quedan asignados, ya se quedan ahí en tu wallet. Ahí les paso, no sé si pasaron la clase. Ahí ahorita les comparto.